Saludos. Con esta primera entrega les compartimos nuestra nueva realización audiovisual, el Magazine Desde Abajo, la otra posición para ver, en el cual esperamos ustedes tengan otra manera de informarse sobre la realidad nacional e internacional. En esta edición contamos con una sección jocosa y sarcástica de Daniel Vargas y su bochinche acerca de la problemática del Transmilenio en Bogotá. La gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, hace pocos días dijo ante los medios que el sistema integrado presenta un rezago en materia de infraestructura en troncales y patios zonales. ¿Será que esta señora sí vive en Bogotá que hasta ahora se dio cuenta de este problema? También nos acompaña el doctor en filosofía Carlos Eduardo Maldonado en su sección El Laboratorio, donde nos hará un análisis acerca del poco financiamiento que recibe la ciencia en nuestro país. La inversión en ciencia y tecnología por parte del Estado o de los gobiernos nacionales pasó a ser del 0.3% en 5 años después, en 1996, y para el año 2016 el presupuesto en ciencia y tecnología difícilmente raya el 0.5%. En la sección Sabia Maestra abordamos dos notas. En la primera, el escritor Filippo Devin entrevista a Daniel Ángel acerca de su novela histórica Rifles bajo la lluvia, construida a partir de la Guerra de los 1000 días y la continuidad de la violencia hasta el tiempo presente. Todo el recorrido que hizo el general Rafael Uribe durante la Guerra de los 1000 días, a través de dos personajes de ficción que lo acompañan en su travesía. Y en la segunda nota, a la luz del arte, nos acompaña el profesor y poeta Carlos Fajardo en entrevista con el artista y maestro plástico Augusto Rendón. Y a través de esa anécdota he visto que hay un recurrente especial en el transcurso, digamos, de mi obra, entre comillas. Y en la nota central de esta primera emisión abordaremos un debate de reciente realización en Bogotá acerca del blindaje en los acuerdos de paz de La Habana, un tema trascendental para su exitosa concreción. Algo más o menos con la seguridad de que el doctor Araujo está del lado del uribismo. Una moción de orden, compañeros. Iniciamos con nuestra primera nota, bochinche. Hola, soy Daniel Vargas y esto que hacemos es bochinche. La gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, hace pocos días dijo ante los medios que el sistema integrado presenta un rezago en materia de infraestructura en troncales y patios zonales. ¿Será que esta señora sí vive en Bogotá que hasta ahora se dio cuenta de este problema? Descubrió que el agua moja. La gerente Rojas dijo que el déficit anual estimado para 2016 asciende a 800.000 millones de pesos y que además hay un desfinanciamiento en el Fondo de Estabilización por 347.000 millones y que el presupuesto de operación e inversión está desfinanciado en 216.000 millones para 2016. Bogotá necesita que prevalezca una política pública en la que los bogotanos no seamos los únicos que asumamos los costos de operación, sino que también los operadores privados, que son los que más ganan plata, también se metan la mano al drill. El gobierno debe ofrecer un servicio, uno de calidad, no un negocio para que 10 familias se enriquezcan. ¿Pero qué digo negocio? Un negociazo. El concejal del partido Mira, Jairo Cardoso, manifestó que la situación del sistema se debe a los sobrecostos que se le han remunerado a los operadores privados gracias a los contratos depredadores que se firmaron desde el año 2000. Contratos en los que el distrito está obligado a pagar no solo por los servicios que prestan, que son pésimos, sino también por los costos de operación, llantas, combustibles, aceites, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tras de que le construimos las vías, les arreglamos las estaciones, también hay que pagarles para que pongan a robar los buses. Ah, se me olvidaba, esos precios que cobran siempre suelen ser más elevados. Sobrecostos que suman casi 191.000 millones de pesos. Saquen sus propias conclusiones. Bien por el concejal, 10 puntos por la denuncia. Pero se descachó. Dijo que era preocupante el problema de los colados en el sistema. La cifra de colados por día asciende a 250.000 personas, cerca del 10% de usuarios. ¡Carreta! Si hacemos cuentas, por las 250.000 personas que se cuelan al día, si es que son tantas, el distrito deja de percibir 9.125 millones de pesos al año. O sea,
que los 140.000 millones de pesos restantes no lo generan los colados. Entonces, ¿qué o quién es lo que genera el déficit? Ahora el concejal Antonio Sanguino de la Alianza Verde dice que los buses zonales generan un hueco fiscal de 67.000 millones de pesos mensuales, que porque apenas 1.600.000 personas hacen uso del sistema y no los 4 millones que se suponían. ¿Por qué no nos cuentan que los operadores privados sacan ganancias de 1 billón de pesos solo por manejar el sistema zonal? Ah, no, resulta que el sistema de transporte es insostenible, financieramente inviable. Vuelve la burra. Señor, el sistema de transporte no es un negocio, es un servicio. Tremendo bochinche. Luego de esta sátira continuamos con el cuestionamiento a la inversión en ciencia en Colombia en la sección El Laboratorio. Buenos días, buenas noches. 1991-2016. Colombia está cumpliendo 25 años de la promulgación de la Constitución de 1991, que reemplaza radicalmente a la Constitución de 1886 que había imperado en el país durante mucho tiempo. 25 años es un cuarto de siglo. Es, en términos humanos, el momento en el que un adulto joven hace los más importantes aprendizajes que van a marcar el desarrollo de su vida. En 1991, contemporáneo con el desarrollo de la Constitución, se promulga el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología va a dar lugar al desarrollo de conciencias y a una política pública de investigación en toda la línea de la palabra. Alrededor de eso la educación se va a beneficiar enormemente, se van a crear maestrías, se van a crear doctorados, los procesos de acreditación de las universidades y los programas académicos, el país empieza a pensar en otros temas distintos y es muy interesante esto en el contexto en el que aún Colombia se encuentra en una guerra muy larga de 50, 60 años con la presencia de la guerrilla, con el paramilitarismo, el narcotráfico, una situación que todos conocemos dramáticamente. Muy bien. En 25 años, ¿cómo ha sido el presupuesto de la nación en ciencia y tecnología? En el año 1990, la inversión en Colombia era muy reducida, no llegaba al 0.5% del Producto Interno Bruto. Se crea la Misión de Ciencia y Tecnología, también conocida como la Misión de los Sabios, que promulga el texto de Colombia al filo de la oportunidad. Y en ese momento se hace la propuesta de que Colombia invierta por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto si quiere lograr un desarrollo, digamos, de escala mundial, de escala internacional. En 25 años, el gobierno nacional, los distintos gobiernos que ha habido, jamás lograron invertir esa cifra. Podemos decir que en escalas de 5 años, y las fuentes nuestras es el cruce de Departamento Nacional de Planeación, Colciencias y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la inversión en ciencia y tecnología por parte del Estado o de los gobiernos nacionales pasó a ser del 0.3% en 5 años después, en 1996, 0.37%, 0.4% 5 años después, y para el año 2016 el presupuesto en ciencia y tecnología difícilmente raya el 0.5%. Jamás Colombia alcanzó las metas propuestas como política nacional con la asesoría de los más prestigiosos científicos e investigadores de su momento para alcanzar metas que permitieran una incorporación en toda la línea hacia la economía de la información. Vale comparar la inversión colombiana en ciencia y tecnología con las de algunos países de la zona. Es de destacar que Venezuela invierte, la información es del año 2016, el 2% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, seguida de Brasil, Chile y México, que oscilan en escalas de 1.3, 1.2 y el 1% del Producto Interno Bruto.
Colombia se encuentra bastante rezagada, de acuerdo con los mejores informes internacionales en la materia. Vale la pena decir que, por ejemplo, un tema anexo, perfectamente afín a la ciencia y la tecnología, que es la educación, el presupuesto en educación jamás superó al presupuesto en defensa, es decir, en guerra, en gasto militar. Apenas, y esto debido a que Colombia se encuentra golpeando las puertas de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por primera vez en el presupuesto de este año 2016, la educación supera, no por mucho, supera el presupuesto en guerra. La educación ha venido cobrando un papel importante, protagonista, determinante, en un marco en el que existen maestrías, existen doctorados, universidades que van alcanzando un reconocimiento internacional muy importante, pero que, sin embargo, el Estado no logra identificar claramente la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país, en el desarrollo de nuestra sociedad. Los gobiernos nacionales no han entendido la importancia del pensamiento abstracto. Del pensamiento abstracto quiere decir, por ejemplo, de las matemáticas, por ejemplo, de la lógica o de la filosofía. Habitualmente, de manera atávica, los colombianos en su inmensa mayoría estudian o estudiamos 5 áreas, el orden no importa: ingeniería, medicina, administración y educación, y esas 5 áreas se caracterizan por un hecho muy importante, y es que son áreas del hacer, pero no necesariamente en el sentido primero de la palabra, áreas del pensar. Es importante atender que en los planes de Colciencias nunca ha habido expresamente un apoyo a la investigación básica. Claro que se han hecho cosas, claro que hay investigadores destacados dentro y fuera del país, desde luego que hay programas universitarios muy destacados en distintas áreas del conocimiento y algunos centros de investigación, pero ello obedece mucho más a esfuerzos personales, a algunas políticas particulares en algunos casos, algunas universidades públicas o universidades privadas, pero no todavía a una política fuertemente decidida de parte del Estado y del gobierno. Colombia está firmando el fin del conflicto. Estamos llegando al posconflicto y a una nueva etapa de democracia y de desarrollo de la vida. Pues bien, sin la menor duda, la mejor condición hoy en día para el desarrollo de la vida, para una vida con calidad y una vida digna, es indudablemente el papel protagónico que la ciencia y la tecnología puede tener. Si el gobierno nacional o los gobiernos futuros pueden entender este fenómeno en el marco del post-acuerdo, en el marco de la construcción de la paz, es algo que aún deberemos ver. Con optimismo pensaríamos que la investigación básica, experimental, aplicada, ciencia y tecnología puede cobrar un papel importante. A ustedes por su asistencia, buenos días, buenas noches, muchas gracias. Esperemos que el escaso interés del Estado por invertir en ciencia y tecnología algún día cambien para el bien del país. Las dinámicas de transformación del mundo del conocimiento así lo demandan. Sigamos con nuestra primera nota de Sabia Maestra. Daniel, pues aprovechemos que estamos aquí en este escenario tan especial del Parque Nacional en Bogotá y hablemos de literatura y específicamente sobre tu novela, Rifles bajo la lluvia, que se acaba de publicar en Desde Abajo. Una novela que tiene una referencia histórica, pero también una referencia contemporánea. Y para comenzar, pues siempre es bueno tener como una perspectiva de tu obra y de tu perspectiva de tu trabajo. ¿Cuándo decidiste ser escritor? ¿Cuándo arranqué? Ya muchos años. Yo empecé a leer muy joven. Creo que fue por la lectura. Hablemos de tu obra específicamente, porque ese es el tema que nos congrega acá, que es Rifles bajo la lluvia. En una
edición muy bonita, muy pulida que ha hecho desde abajo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a escribirla? Le dediqué alrededor de 4 años en su investigación. Es una novela que traza todo el recorrido que hizo el general Rafael Uribe Uribe durante la Guerra de los 1000 días, a través de 2 personajes de ficción que lo acompañan en su travesía. Y es una novela pues de mucho tiempo, primero por la investigación que debía hacer, la adquisición de los libros fue muy complicada. Todo un trabajo de fuentes, de documentación. Un gran trabajo de documentación. Y segundo, porque escribí 3 versiones del libro. Y las 2 versiones anteriores eran extensas, no me convencieron, las finalicé y decidí pues no usarlas y reescribir la totalidad del texto. Pero en esa reescritura aparecen varias líneas narrativas y unas reflexiones también en torno a la literatura. En las 2 primeras versiones no. Esa fue una inquietud que surge al momento en que pienso en la novela como un género de brazos abiertos, un género al que uno puede alimentar de muchas formas, y creí que el texto argumentativo a partir de algunos teóricos alimentaría la percepción de los problemas de fondo que plantea la novela. ¿Y cuál es la pregunta esencial que te haces desde esa argumentación en torno al género de la novela? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad que dice una novela? Y lo resuelvo a ¿Qué partir... es verdad versus la historia? ¿Qué es verdad a partir de la historia, de lo que narra una novela? La relación entre historia y verdad, entre ficción e historia. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque creo que la literatura, especialmente en un país como Colombia, y que fue lo que quise plantear con este libro, especialmente en este momento en el que nos encontramos, a puertas de un proceso de paz, pues digamos de dejar tanto muerto ya pues en el campo. Una tradición de violencia, de crueldad, exacto, de terror. Desacostumbrarnos a eso. Creo que la literatura puede hacer un ejercicio a partir de la estética, y muchos autores que lo plantean de diversas formas. La literatura o el arte por el arte es válido, pero también la literatura como una herramienta para la reconstrucción de la memoria, la literatura como una herramienta para la reflexión acerca del país en el que vivimos, como de reconocimiento de nuestros problemas. Y para decir cosas que no dice la historia también. Por supuesto. Pues Daniel, muchas gracias por conversar sobre tu obra, y a felicitarte por esta bellísima novela que ojalá muchos lectores se quieran acercar y se quieran deleitar con tu prosa, con tu manejo de la historia y con tu propuesta literaria. Felipe, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrarme contigo. Rifles bajo la lluvia, una novela que todos deberíamos leer para no olvidar nuestro pasado y comprender nuestro presente. Ahora los invitamos a ver nuestra nota central, un debate de total actualidad, y ya podrán ver por qué. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿no? Yo de entrada quiero decir que a mí me parece que lo pactado, que lo acordado, sí constituye un instrumento que brinda claridad respecto del blindaje y la estabilidad, como dice el texto, jurídica del acuerdo final de paz. Las personas que decidían allá en la mesa escuchaban y oían, nunca en la agenda, son 6 puntos de la agenda, ¿no?
tema agrario, el tema político, el tema del fin del conflicto con los 7 subpuntos, el tema de las víctimas, el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos, de uso ilícito y el tema de la refrendación y la implementación. Allí nunca estuvo presente de manera explícita este asunto de la estabilidad, el aseguramiento y la protección jurídica del acuerdo final. El tratado o el acuerdo final que se va a firmar se eleva a la condición de convenio especial en los términos del artículo 3º común de los convenios de Ginebra firmados en 1948 y del artículo 6º. Entonces, allí se tomaron en ese acuerdo varias seguridades, varias previsiones, porque hay varias desconfianzas. Bueno, esto se va a cumplir o no. Entonces alguien dijo, mire, ustedes tienen que tomar previsiones, medidas de orden interno y de orden externo, ¿sí? Todas siempre dentro del ámbito jurídico. El acuerdo es ahorita en el paso 7º que va a dar el acto legislativo de la paz, metamos un artículo adicional donde diga que acordamos tomar una serie de previsiones para darle seguridad y para blindar jurídicamente el acuerdo final. Entonces, allí hay unas medidas de orden interno que son las que les estoy diciendo, ¿sí? El acuerdo final de paz adquiere la condición de un convenio especial en los términos del Acuerdo de Ginebra. Lo otro es que en adelante las leyes y los actos legislativos que tengan que ver con la paz no se tramitarán o surtirán dentro de los 8 pasos que están previstos en el reglamento o en la ley quinta, sino que serán 4, que cualquier proyecto de ley que el presidente de la República presenta al Congreso, el Congreso lo aprueba o lo niega, pero no lo toca. Por ejemplo, allí hay una cosa muy importante para el proceso de paz, y es el acuerdo que tiene que ver con la ley de amnistía e indulto, porque allá en el acuerdo sobre víctimas y justicia especial de paz dice el gobierno y las FARC se pondrán de acuerdo en las, aquí les damos unas bases en la redacción y en la expedición de la ley de amnistía e indulto. Yo creo que a este proceso por ahora y al propio presidente de la República no hay que pedirle más, no hay que salir a decirle Santos, bueno, ¿qué hubo? ¿Va a cumplir esto? Yo creo que si Santos firma y deja esto rodando, bien, miraremos las tareas que vienen del año entrante. Bueno, muchas gracias. Aún aceptando la premisa de que la paz, por definición, por obra humana, es imperfecta, consideramos que esta paz que nos están ofreciendo es mucho más imperfecta, extremadamente imperfecta, en la medida en que es una paz sin justicia social. Y para que nos entendamos, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de derechos humanos. Y estamos hablando de derechos humanos y lo decimos claramente. Lógicamente, dentro de los temas que están en discusión, los que encontremos positivos de fortalecimiento de los derechos humanos, los respaldaremos, pero aquellos que no, pues diremos que no, y todos aquellos que no están en la mesa, también seguiremos reclamándolos como sociedad civil. Dicho eso, entonces, que vamos a medir con ese rasero este proceso y lo que siga de este proceso, o sea, el rasero de los derechos humanos, entonces nosotros en todo aquello que sea ampliación de los derechos, lo respaldamos. En lo que no, diremos que no. Concentrándonos en el tema jurídico del blindaje de los acuerdos, yo considero que no avanzamos mucho. O sea, lo que se le está diciendo a la gente, que los acuerdos están blindados, en mi sentir, no corresponde a la realidad. Porque no se les olvide a ustedes que en el derecho internacional hay varios sujetos, pero el principal son los estados. A veces organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la propia OIT, pero los estados eran los principales. Entonces, ningún estado iba a hacer un acuerdo adicional si eso implicaba elevar el estatus jurídico de su contrincante. O sea, cuando un estado celebra en una guerra civil con otro, no lo convierte automáticamente en beligerante, ni le da un estatus de rebelde, no. Claramente quedó
que el Estado seguía siendo el Estado y los otros seguían siendo unas personas al margen de la ley. En Colombia no tenemos respeto a la Constitución. El señor Uribe, la Constitución del 91 la modificó 20 veces. Y Santos, que todavía le faltan 2 años, 3 años, yo no sé. Bueno, ya lleva otro tanto, o sea que va a batir el récord, ¿sí? Entonces eso demuestra que ese poco respeto que hayas tenido lo pueden tener los que vengan también. Si creemos en la democracia, no podemos hacer cálculos de que otros que no nos gusta participen. O sea, yo creo que la constituyente es el camino. Y finalmente, yo sí creo que si se pierde el referendo, que tiene dificultades el referendo, no hay que pensar que se acaba el proceso de paz. Yo creo que la gente tiene que insistir en el proceso de paz, pero distinto, ese sí con constituyente. Ese proceso de paz también con representación de las organizaciones sociales directa. No es que la FARC ahora va a ser el representante de los afrodescendientes o de los indígenas, no. Los indígenas y los afrodescendientes tienen que estar en la Constitución con vocería propia, sin la mediación de nadie, ¿sí? Y con más derechos. Horacio, la pregunta, ¿qué consideras lo más contradictorio de la intervención del doctor Araujo? El doctor Araujo ha hecho su formulación y su apreciación. Yo tengo otra apreciación distante de los planteamientos de él. Yo lo veo a él muy cercano a la teoría del golpe de Estado. Lo dije, yo no comparto eso. ¿Golpe de Estado? Golpe de Estado cuando al pie de este acuerdo hay un acuerdo sobre ampliación de la democracia y sobre democracia ampliada y sobre reconocimiento de derechos. Cuando se le entregan unos instrumentos a la sociedad colombiana, al movimiento popular y al movimiento agrario, como en el caso del acuerdo agrario, para que desarrolle una lucha que permita fortalecer el campo democrático de la sociedad. ¿Eso es golpe de Estado? Como lo plantea el uribismo, ¿un golpe a la democracia? No lo creo. A ver, creo que en tanto que se ha señalado la situación, doctor Araujo... No, no. Mira, hay una cosa que el debate iba bien hasta el último momento, ¿sí? No, y el último momento es que no lo puedo aceptar, lo dijo con la mayor cordialidad, que porque no esté de acuerdo con ciertas cosas, automáticamente me manden para el uribismo, me manden para el fascismo, para el nazismo. Eso lo he oído yo ya varias veces. Pero miren ustedes, voy a ponerle uno solo y perdone que me interrumpa. Todos son vitales, pero pongamos uno. Uno podría pensar que la FARC, una guerrilla que ha tenido una gran influencia agraria, ese tema fuera vital. Y entonces yo miro el acuerdo. Y un tema fundamental. Sobre la tierra podemos decir 1000 cosas. Pero entonces los dos modelos los conocemos ya. O propiedad social de instrumentos y medios de producción, y eso es el socialismo, el marxismo, el leninismo, ese modelo lo conocemos. O el otro extremo, propiedad privada de instrumentos y medios de producción. ¿Vamos a tener propiedad social de instrumentos y medios de producción? No, ya aquí lo dijeron. Entonces viene el tema, va a haber propiedad privada. Y entonces digo yo, bueno, todos sabemos que el latifundio es malo y el minifundio también es malo porque es antieconómico, antiproductivo. Entonces, como sociedad civil, vamos a tener que reclamar la reforma agraria. Aquí yo no he oído decir reforma financiera. Entonces tenemos que reclamarlo nosotros. La sociedad civil no podemos dar un cheque en blanco. Estamos en lo positivo, consideramos una serie de cosas, pero no vamos a tragar entero. Muy bien, compañero. Bien, entonces 1 minuto. ¿1 minuto o medio? Bueno, medio minuto. Bueno, yo no quería decir esto, pero yo me encontré un día en la página del Centro Democrático esos planteamientos del doctor Jaime Araujo, escritos por él. Quiero anotarle lo siguiente. No, perdón, no, espere y termino ya. Por eso. Y yo, perdón un minutico. Y yo, oiga un minutico. No grite que usted es una persona, no grite. Le voy a decir, a ver, por la línea de lo que usted está diciendo, Horacio, no le falta Horacio, sino decir, vea, el argumento,
Horacio, Óigame, por la línea de lo que usted está diciendo, Horacio, no le falta sino decir que en La Habana se pactó que a las FARC le van a dar 1.800.000 pesos a cada uno de los miembros de las FARC. A ver, Horacio, yo le pido algo. ¿Entiende? El argumento que usted dio no es para señalar el tema. Entonces quiero decirles lo siguiente, de aquí salgo más o menos con la seguridad de que el doctor Araujo está del lado del uribismo. Una moción de orden, compañeros. Sí. Claro, sí, Horacio. De decir en este país quién es demócrata y quién es revolucionario. Respeten. Bueno, a ver. Yo creo, a ver. Salgan a la legalidad. Claro. Salgan a la legalidad respetada. A ver. Porque acá hemos puesto el pellejo años, igual que la FARC. A ver. Y tenemos el mismo derecho. Muy bien. Yo creo que el debate y en un sentido, a ver, un momento, es muy importante y aquí lo que decía, creo, Horacio, que la afirmación tuya fue descomedida. Y en ese caso, pues, no sé si me pediste un minuto para señalar, si lo usas para señalar el tema sin esa argumentación que hiciste, Horacio. Me parece inclusive que esto es una cosa importante, que los debates nuestros no terminen tan tranquilamente. Creo que hay una cosa que es importante. Bueno, muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Como pudieron ver, la tensión reinante en el país sobre esta coyuntura y la forma de abordarla no es poca. Esperemos los resultados del 2 de octubre para saber hacia dónde apunta la balanza. Ahora los invitamos a ver la segunda nota de Sabia Maestra. Esto tiene por título, sobre este tema he trabajado algunas cosas y se llama Made in Colombia. Pues es lo que más producimos en Colombia, ¿no? Muertos. Explorador de una imaginería desafiante, expresionista tanto en el grabado, el dibujo y la pintura, Augusto Rendón pertenece a una de las generaciones más importantes para la cultura y el arte colombiano desarrollado en las décadas del 60 y 70. Como libertario y poeta, ha levantado una obra visceral de intensa metafísica carnal, entregada a las pasiones terrestres frente a la plenitud y el abismo. Pues yo tengo una pequeña anécdota muy simpática de esa época y a través de esa anécdota he visto que hay un recurrente especial en el transcurso, digamos, de mi obra, entre comillas. Pues me parece muy vanidoso decir obra, ¿no? O sea, pero eso es lo que uno hace durante su vida. Como el carpintero hace sus mesas y sus taburetes, esa es su obra. Es decir, todo el ser humano tenemos una obra para mostrar al final de nuestras vidas lo que hicimos para entretenernos durante el transcurso de ella misma. Una niña que trabajaba en mi casa, que eran campesinas que llegaban a la ciudad, me sacaba a pasear por el barrio a un sitio donde había un riachuelo y había unos terrenos cenagosos. Y a ella le encantaba hacer caballitos de barro. En mis momentos de reflexión, representar ese animal fabuloso, el caballo, tiene sus raíces también en eso. El gran compañero de la humanidad que ha sido el caballo a través de toda su historia.
porque inclusive llegaron a hacer una simbiosis completa del hombre y el caballo y se inventaron el centauro, a pesar de que dicen que puede ser que en aquella época sí hubo centauros, ¿no? Yo llegué a Génova, me subí inmediatamente a un tren, no quise conocer a Génova, no quise conocer nada. En el trayecto yo quería llegar a Florencia, quería despertarme en Florencia, porque ese había sido mi sueño siempre, ¿no? Firenze, Firenze. Regresé aquí y entonces ya pues empezó en forma la gran aventura del conocimiento no solamente del ambiente, de la situación real de Colombia, que antes de viajar yo vivía en un mundo mágico totalmente, no tenía mucha conciencia de lo que estaba sucediendo, y cuando llegué pues ya empecé a aterrizar y a darme cuenta realmente qué clase de país era este. Esa primera exposición que se hizo de grabados, que hacía tiempo el grabado no existía, había tenido un gran auge en esa primera época, y empezamos a trabajar con la idea de denuncia de todas las cosas que estaban sucediendo en este país y que nadie quería admitir porque sucedían en las afueras de la ciudad, o sea, no tocaban la ciudad, no atañían a la ciudad, era en el campo. Esto es un dibujo sobre, creo que esto es sobre la masacre de Chenche, que los bandidos, los fascinerosos, para no hacer ruido porque el ejército estaba por ahí cerca, entonces asesinaron a los campesinos a machetazos y rompiéndoles el cráneo con piedras, para no utilizar las armas. Una amiga que me abandonó, como represalia la dibujé, la pinté ahí arrodillada, ¿no? Arrodillada. Entonces otra amiga le contó y se me apareció un día furiosísima. Abrí la puerta y veo yo a esa chica que me manda semejante carterazo. ¿Ah, sí? Entonces, como en alguna época yo estudié taekwondo, llegué hasta cinturón negro, entonces logré atajar la cartera antes de que me diera en la cabeza, porque tenía libros, tenía de todo dentro de esa cartera, me hubiera matado. Yo decía que una corrida era buena no cuando se moría el toro, sino cuando moría el torero. El torero es el elemento femenino que buscaba ser penetrado por el toro, que es el elemento masculino. Interesante e importante ver la vida y obra de un artista plástico como el maestro Augusto Rendón. Deberíamos conocer la vida y obra de los artistas plásticos de Colombia, ya que en sus pinturas, grabados y esculturas está reflejada otra forma de ver y comprender la realidad nacional. Antes de despedirnos, les compartimos una parte de nuestra nota central en la próxima transmisión, donde nos acercamos a la problemática de la corrupción que absorbe la cultura en Santa Marta, para la cual entrevistamos al asesor jurídico del Observatorio Nacional de Colombia, Guillermo Linero. A principios del 2015, cuando la alcaldía de Santa Marta suscribió 4 convenios para fomentar la cultura en la ciudad, poco imaginaban los ciudadanos de las ocultas intenciones de la administración distrital. Bueno, ese es un caso típico en nuestro país y que hace parte de una tradición inculta del entendimiento del marketing político. Dentro de ese espacio, y como el país es inteligente para hacer las trampas, aquí nos hemos inventado los llamados convenios.
No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y háganos llegar sus propuestas o sugerencias. Y si quiere profundizar sobre estos u otros tópicos, no duden en ingresar en www.desdeabajo.info. Recuerde que los jueves tendremos una edición del Magazine Desde Abajo Televisión. Hasta pronto.